Marta Carrillo es una destacada storyteller, comunicadora, conductora y periodista mexicana. Como escritora de historias y generadora de contenidos, tiene en su haber 12 telenovelas y dos series que han sido producidas por una de las televisoras más importantes de habla hispana, Televisa Univisión. En el mundo literario ha publicado 7 libros. Su podcast Universos ha tenido gran impacto en más de 27 países. Es life coach y conferencista. Es una inalcanzable buscadora y ha incursionado en distintas corrientes del mundo espiritual. Ella está con nosotros para hablarnos un poco de su nueva novela Placeres Ocultos, publicada por Editorial Vergara. Pues Marta, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, agradezco profundamente. Esta novela trata de 5 generaciones de mujeres. Bueno, diremos a nuestro público que todo el libro está narrada por la quinta generación por la voz de Camila. El alma estaba en la sangre y nuestros antepasados, a través de ella, definían nuestra vida. Esas alianzas invisibles repitiendo los mismos patrones. Cuéntanos un poco, Marta, ¿qué te motiva a escribir Placeres Ocultos? Fíjate que Placeres Ocultos es un libro que se fue develando un poco solo. Cuando empecé a escribir, yo no sabía que iba a formar esta historia de mujeres y la primera mujer que de alguna manera se permitió pues manifestarse fue Yaya, que es la bisabuela. Y a partir de empezar a conocer a Yaya, se empezaron como a desgajar las otras mujeres y fue muy hermoso irlas conociendo en el trayecto de la escritura, porque hay procesos cuando tú haces a lo mejor un libro, cuando le pones qué capítulo va a ir, cuál es la psicología de cada persona, y no me dejaban habla también de lo que son nuestros propios linajes. Yo no conocía a mi tatarabuela, no conozco la historia de mi bisabuela, no conozco nada de ellas, y sin embargo esas mujeres las siento como si fueran de mi familia. O sea, casi que para mí Emilia, que es la tatarabuela, Yaya, la bisabuela, la misma Esther, son como ya parte de mi linaje, aunque hayan sido producto de una ficción. Hablemos un poco de Emilia. Emilia, que es la primera generación, a ella la obligan a casarse con Anton. Y ella tiene muy marcado algo de generación en generación. Por el simple hecho de haber sido elegida como pareja de un hombre, debía renunciar a cualquier otra motivación que no fuera la de construir un hogar. Y eso lo tiene, ella está muy jovencita, cuando por intereses familiares la hacen casarse con Anton. Háblanos de este personaje, por favor. Mira, yo creo que Emilia, cuando tú conoces a Emilia dentro de la historia, la conoces primero a través un poco de la mirada de la hija, que es Yaya, y Yaya la ve como una mujer que es seca, que es adusta, que no tiene una vida. Cuando Yaya está efervesciente, cuando Yaya está totalmente motivada por su propio cuerpo a autodescubrirse, las hormonas la traen como loca, y dice, ¿por qué las mujeres no sienten como yo? Porque soy la única que siente eso. Cuando nos conectamos con nuestro cuerpo, con nuestro corazón y con nuestra alma, sentimos muy similar. Y Emilia es una mujer a la que a los 15 años la depositan en un matrimonio, sus padres la venden de alguna manera para tener una sociedad. Y a partir de entonces, todo aquello que ella tenía como ese descubrimiento propio de haberse enamorado de otro joven del pueblo, como ella pertenece a una clase más alta, no les permitida, sus pieles no son iguales, entonces no les permitido establecer una relación por ella misma. Y cuando la venden de alguna manera también su corazón, porque Emilia, como esas mujeres que tuvieron esa suerte, esa mala suerte de ser utilizadas únicamente como un objeto dentro de un matrimonio, empieza a apagar su alma y empieza a apagarse ella. Entonces, todo ese ser maravilloso que la habitaba empieza a morir junto con ella. Esa es Emilia cuando se topa con esta idea de ser vendida en un hombre que desafortunadamente, como lo sabemos, eso sigue existiendo en nuestro país, en algunas comunidades que afortunadamente se hicieron públicas hace poco tiempo y que se está rompiendo, pero es increíble que lo mismo que sucedió hace más de 100 años esté sucediendo todavía hoy en nuestro México.
También tocas un tema muy fuerte, no solo en la primera generación, en la segunda, las violaciones que sucedían en el lecho nupcial. Háblanos un poco de este tema. Fíjate que es algo de lo que muchas veces no se habla, porque finalmente se supone que cuando tú ya te casabas con alguien, o se suponía que cuando te casabas con alguien, pasabas a ser o sea, ya perdías un poco tu identidad y pasabas a ser la esposa de. Y ese hombre, muchas veces las mujeres eran exigidas, y no estoy hablando nada más de hace 100 años, sino podemos también son temas que aunque están en una temporalidad dentro de esta historia, también en algunas ocasiones sigue sucediendo. Y en el caso de Emilia eso le pasa. Y ella tiene tan solo 15 años y este hombre le lleva 31. Entonces tú imagínate lo que significa eso, un hombre que dices, ¿cómo puede ser posible que nada más llega a lo que va? Ni siquiera ella tenía ni la más remota idea de lo que iba a suceder realmente en esa noche, porque tampoco se hablaba de la sexualidad en esos tiempos. Simplemente te depositaban en un matrimonio y a ver qué pasaba y lo ibas descubriendo sola. Y en este caso, los hombres tenían el permiso de tomar a sus mujeres porque eran sus esposas y eran avalados, porque no se hablaba ni siquiera de lo que era una violación dentro del matrimonio. Eso se empezó a hablar hasta hace poco, realmente. No era algo que ni siquiera se cuestionaba. Era, tengo ganas, tú estás a mi lado, pues de aquí soy. Y ni siquiera a veces pedían permiso o te decían, te quiero, mi amor, no había necesidad de nada de eso porque ellos tenían la autorización de tomarnos si éramos sus esposas. En esta novela también se ve como lo que hoy conocemos como esta constelación de que si le pasó a mi abuela, a mi tatarabuela, se sigue repitiendo de generación en generación. Esta represión de su sexualidad de las mujeres y también estos amores prohibidos que aquí lo describes, es algo incontrolable e incontenible esta pasión que Emilia obtiene con Ramiro, que ella con Patricio, y así a lo largo de tu novela. Cuéntanos de estas pasiones prohibidas y de este despertar de su cuerpo como mujeres. Fíjate que los linajes, el tuyo, el mío, el de mis personajes aquí en Placeres Ocultos, tendemos a repetir patrones de conducta, a veces sin estar conscientes de ello. Cuando termines de leer el libro te darás cuenta que vas a voltear a tu propio linaje y decir, ¿dónde está mi repetición? ¿Qué es lo que yo he estado tomando de mis ancestros? Y hay cosas buenísimas, pero hay otros patrones que te han ido limitando, que te han ido frenando. O hay patrones, por ejemplo, como de viudas jóvenes, de madres solteras, de hijos fuera de los matrimonios o de que son despojados o de suicidios o de muertes. O sea, los linajes a veces vamos cargando esta carga de alguna manera kármica que se viene de generaciones atrás. Y estas mujeres, su linaje está marcado por los placeres ocultos y los amores prohibidos. Y cuando un amor prohibido te toma, es muy difícil controlarlo porque la pasión viene desde lo más profundo de tu ser. Y estas mujeres, a través de esos amores prohibidos, no nada más despierta su alma y su corazón, sino también su cuerpo, porque durante muchos siglos se nos ha presionado como mujeres a no sentir, a que la sexualidad no debe ser parte de nuestra vida, a que no tenemos que tener este permiso del placer, cuando es parte de nuestra naturaleza y no tiene nada de malo. Creo que lo malo podría ser en función de cómo a veces es usado, entre comillados, por otros o por ti misma, pero cuando tú honras tu sexualidad y honras tu cuerpo, es entregarte este placer que te fue dado, que es un regalo de tu propia naturaleza. Y estas mujeres se ven en esta encrucijada siempre de tener una vida aparentemente y socialmente estructurada y hecha cuando llega un amor prohibido que les rompe y en ese momento se dan cuenta de quiénes son y cuál es su verdadera naturaleza. Y empieza este descubrimiento también corporal que las lleva, pues, de alguna manera a convertirse en un ser más integral, porque nuestra sexualidad no tiene por qué ser vivida fuera de nosotros, es con nosotros. Y cuando tú asumes tu sexualidad desde este lugar, la vas a honrar, la vas a querer más, no la vas a compartir con cualquiera. Y ellas tienen esta selección, aunque sea de amores prohibidos, pero que fue con alguien en especial porque su alma, su corazón y su cuerpo lo eligió. En un capítulo de la novela también me gusta mucho esta complejidad que hay, porque al final, como tú bien lo mencionabas,
la madre y la hija no tenían esa confianza de decirse, de hacer ese tipo de preguntas. Y cuando Yaya empieza a descubrir en las sábanas su sexualidad y ella, curiosa de saber más sobre el tema, hay una escena donde descubre a Tomasa y se la hace su cómplice, su amiga, donde lo comentas en el libro. Las dos sabían que como mujeres eran inigualables, porque ni una ni otra se sentía pecadora por haber dejado a sus instintos encontrar la llave del gozo. ¿Cómo es importante para una mujer tener una cómplice? En este caso fue Tomasa y Yaya. Háblanos de esta relación. Fíjate que las mujeres en la antigüedad se reunían para compartir sus mundos femeninos. O sea, incluso cuando tenían, o sea, estos encuentros hablaban de la sexualidad y hablaban de su maternidad y hablaban, y lo seguimos haciendo un poco todavía en estos cafés interminables que las mujeres tenemos, que son una maravilla y son terapéuticos. Pero después hubo como una represión de nuestra sexualidad en donde esos temas no se hablaban y donde las mamás nunca le comentaban a sus hijos, a sus hijas, qué pasaba en la intimidad de un cuarto, qué sucedía cuando tú te casabas, qué significaba esa primera noche de bodas. Y a estas mujeres, como tú dices, ya le pasaba lo mismo, ya empezó a sentir una mujer que está viviendo a principios del siglo pasado en el interior de la República de México, en donde todavía las costumbres pesaban más, en donde la sociedad no la dejaba ir en un pueblo, en donde no la dejaba poder manifestar esto con nadie, con esta mamá que era muy rígida y que era dura y que no le permitía ser mujer. Y en ese aspecto, ella decía, pero si yo esto que estoy sintiendo es lo normal, o sea, eran las hormonas de ya hablando. Y ella se empieza a autodescubrir un día que la depositan después de una gran enfermedad sobre las sábanas sin ninguna pijama y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué puedo sentir mi piel? ¿Por qué el roce de la tela me dice algo que yo no había sentido? Y descubre su propio cuerpo. Pero cuando empieza a ver que es la única que ella ve que sucede con esto, dice, ¿cómo? ¿Soy de verdad? Y empieza a observar y se da cuenta que la cocinera de la casa es distinta, que ella se maneja con otra parte, que es como más empoderada, como más sensual, y empieza a observarla y la descubre siendo amante del jardinero. Y ellas dos se vuelven cómplices porque en eso ya pertenece a una clase alta y la cocinera trabaja para ella, pero aparentemente ante la sociedad podrían ser muy distintas, pero no lo son porque lo que es natural entre nosotros es lo que nos une. O sea, todos somos iguales en la sexualidad, todas las mujeres sentimos este placer, este gozo, y ya ella se da cuenta que hay otra mujer dentro de su entorno que también lo siente como ella y se atreve a platicarlo, a hablarlo, a observarla y a descubrir a través de ella un mundo que tuvo que haberle sido heredado por su madre, pero su madre era incapaz de hablar de estos temas. Mientras que con esta mujer se establece una relación que le dice, no te van a entender, vas a ser juzgada, te van a rechazar, guárdalo como tuyo, no lo expongas, porque es algo que ante esa sociedad de principios del siglo pasado, pues era literalmente un pecado que una mujer pudiera tocar esta parte de su propia sexualidad. También hay un tema importante que tocas, que es el de la maternidad, el que no querían ser madres, tanto Ujú. Yaya, Esther, Raquel, así expresamente dices, ¿qué necesidad de traer una hembra al mundo con semejante linaje marcado por mujeres que acaban quedándose solas e insatisfechas aunque estuvieran acompañadas de un hombre? ¿Y Ujú. hasta qué parte de las generaciones se logra romper esto? ¿Qué carga para ellas tener al primogénito mujer, hembra? Cuéntanos un poco de este tema. Mira, yo creo que es un tema que es como muy complejo porque se supone o se nos ha dicho que mujer igual a maternidad. Y hoy afortunadamente nos damos cuenta que también la maternidad es una opción para las mujeres, que no todas las mujeres desean ser madres y que tienen que ser respetadas por ello, ¿no? Y en este linaje, ellas sentían que el ser mujer era una carga, no la sentían
como un placer porque todas habían vivido esta represión sexual, este determinismo dentro de una sociedad, el casarse con hombres que no las amaban, sino que simplemente las tomaban para ser parte de un sistema, de una familia, para tener hijos. Y entonces es por eso que ellas se rebelan, porque dicen, yo, o sea, si yo estoy sufriendo como mujer, ¿para qué quiero traer otra mujer al mundo para que sufra lo mismo que yo? Entonces, no es ni siquiera que ellas odiaran la idea de tener un hijo. Ellas podrían haber tomado esta maternidad y abrazarla si ellas hubieran sido aceptadas también como mujeres, si su lugar como mujeres en la sociedad hubiera sido abrazado, arropado, pero no cuando han sido señaladas, reprimidas, tachadas, juzgadas y que se acaban quedando solas, porque el marido, una vez que llegaba y satisfacía sus deseos, se agarraba sus cosas y prácticamente seguía con su vida, mientras ellas se quedaban en esta soledad. Otras mujeres de este clan tienen otros hijos, pero la primera siempre está determinada porque es mujer. Y por eso este clan es esta parte de la repetición que a veces no tiene que ver con nosotros, pero que es una carga que venimos cargando de nuestro propio linaje o un determinismo de nuestro linaje que se da y que tenemos que aprender a abrazarlo, porque una vez que lo abrazas y lo aceptas, entonces puedes pues integrarlo a tu vida y manejarte de una manera distinta. Pero estas mujeres no tenían esa opción. Estas mujeres tenían que seguir su camino bajo las reglas sociales que eran muy difíciles en ese momento. Te voy a leer una frase. Y para subsistir, tuvo que enterrar su vulnerabilidad y cubrir su corazón con un caparazón infranqueable, igual que hicieron las mujeres ancestrales con las que había compartido la misma sangre. Y volvemos al tema de que ellas tienen unos planes, hacerse fuertes, y el destino realmente se ríe de ellas y tienen otros planes. ¿Sabes qué pasa? Que como mujeres, y sobre todo es un tema que hoy en día lo podemos ver mucho, hemos tenido que pelearnos con nuestra propia vulnerabilidad, porque nos damos cuenta que ser mujeres, entrecomillado, puede ser peligroso para nosotras mismas, cuando es todo lo contrario, cuando ser mujeres es una bendición, cuando tendremos que abrazar nuestro ser femenino, nuestro sagrado femenino y defenderlo y decir, sí soy vulnerable, pero también ahí está mi mayor fuerza, porque esta parte donde podemos ser receptivas, amorosas, que podemos contener, es un don que se nos ha dado como género. Y ahí también podemos tener una fuerza, porque la vulnerabilidad, cuando la sostienes, cuando la integras a ti, se puede mantener, pero no cuando otros abusan de una vulnerabilidad femenina. Ahí sí es cuando no se vale que hemos sido presas de muchas vejaciones, de muchas violaciones, de muchas, como de esta posesión en donde las mujeres hemos sido objeto durante siglos y que afortunadamente en este momento estamos rompiendo, porque si yo hoy puedo escribir un libro como Placeres Ocultos y tenerlo en mi mano y ponerlo al servicio de todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda leer, es porque otras mujeres ya también tocaron con su vulnerabilidad, con su fuerza, con su valentía, para permitirme hoy también tomar la mía. Entonces, sí hay caminos para salir de donde estamos, pero tenemos que voltear hacia nosotros y abrazar quienes somos. Y también el machismo presente a lo largo de toda la novela, que un hombre podía tener una catedral y 1000 capillas, pero para una mujer estaba completamente prohibido tener placeres ocultos. Aquí lo que sucede es que las mujeres siempre hemos sido juzgadas por nuestra sexualidad. Entonces, aún ahora, por eso es que esta historia comienza, bueno, la narradora, la principal, que es Camila, es una mujer que se enfrenta a un juicio en internet, prácticamente, cuando video de ella y se hace viral. Cuando este video se hace viral, puedes ver cómo es juzgada, cómo es calificada de un sinnúmero de palabras que ninguna mujer tendría que recibir, porque ella no es diferente cuando hace el amor que un hombre, pero simplemente por ser mujer y por convertirse en un video viral, se convierte en el objeto de críticas y de escarnio, de rechazo social. Lo mismo que sucedería hace 100 años, nada más que en ese entonces era el sacerdote quien decía, eres una pecadora. Ahora somos toda una sociedad quien dice, tú eres una pecadora. Porque a las mujeres se nos juzga por nuestra sexualidad y cuando
tienes un problema sexual o que se sabe alguna relación que tuviste o que te ves envuelta en un escándalo así, no importa si eres buena madre, si eres altruista, si tienes una carrera increíble, eso pasa a un segundo término porque lo que más importa es esta parte donde se nos juzga y no somos juzgadas igual que los hombres, porque los hombres dices, ay, bueno, se acostó con varias, ah, ok, perfecto, y no, o sea, en ese terreno yo voy a defender siempre lo que es nuestra sexualidad sagrada y que ni hombres ni mujeres tendríamos que abaratar nuestra sexualidad de ninguna manera, sino honrarla, o sea, tenemos que honrar nuestra sexualidad como hombres y como mujeres. Ayer una persona me preguntaba, ¿cómo piensas que un hombre macho va a leer este libro? Pues seguramente se va a sentir tan retratado que va a decir, híjole, esto duele, porque estas mujeres, ¿cómo le estoy haciendo sufrir? O lo rechazará totalmente porque está viendo que es una sociedad en donde muchos hombres ejercían el machismo. Y yo no voy a generalizar nunca que todos los hombres son machos, porque creo que, sobre todo en este despertar de ahorita que está increíble, como mujeres que estamos tomando una fuerza, también hay muchos hombres que nos están acompañando. Y estos hombres no están en este machismo, en esta sociedad patriarcal, sino tienen una nueva manera de percibir a las mujeres. También hay estos hombres, y los ha habido a lo largo de la historia, pero cada vez ha habido más. Siempre ha habido hombres que pueden respetar a las mujeres, pero en esta ocasión creo que este despertar que nosotras tuvimos también está siendo acompañado por hombres que también quieren tener una relación más equitativa. Y a esos hombres yo los voy a honrar siempre, y a esos hombres les voy a decir que bueno, gracias por respetarnos porque nosotros también los respetamos a ustedes. Entonces creo que esta es una historia en Placeres Ocultos. Sí hablo mucho del machismo, pero conforme vas avanzando en la historia, también hablo de estos hombres que hoy nos acompañan. También hablando de los hombres, la figura del sacerdote David a lo largo de tu novela, esa moral, ese miedo, eso de decir, eres una pecadora, te vas a ir al infierno, ¿qué va a pasar con tu moral? También en esa época era marcada porque las mujeres obedecían totalmente, aunque ya ella le confesaba todos sus pensamientos lujuriosos al padre David. O sea, le tenía miedo, casi le echaba agua bendita, ¿no? Cuéntanos también de esta relación que había en esa época con los sacerdotes. Mira, yo creo que siempre es alguien, sobre todo en esa época, en todo lo que era el principio del siglo pasado, los sacerdotes o los hombres de autoridad se mantenían con esta capacidad de ser autoritarios y de reprimir a quien se dejara. Y las mujeres tendíamos como sociedad a estar abajo de ellos. Entonces, un sacerdote tenía muchísimo peso en la vida emocional de las familias, de las parejas. Y en este caso yo lo enfoqué muchísimo a un sacerdote en donde él representa todo esa parte autoritaria y de represión que vivimos. Esa es la voz de esa parte en donde la sociedad con ese sacerdote nos hacía sentir a las mujeres que éramos pecadoras por tener una vida sexual satisfactoria, donde un sacerdote como ellos sabían que existían las violaciones maritales, pero no, esas no eran tomadas en cuenta porque eran parte de lo que socialmente era lo que se usaba. Y creo que normalizamos tanto algunas conductas que hasta las veíamos, como se dice la palabra redundante, pero normales, pero no lo eran. Y entonces ese sacerdote representa toda esa parte que sí vivimos y que todavía dentro de nosotros por ahí muchas veces surge soy pecadora, y dices, no, pero espérame, ¿por qué pecadora? O sea, ¿no? Y te cuestionas, pero ha sido una voz que la hemos tenido presente y que yo la personifiqué en el sacerdote, en el padre David. Pues sin duda alguna, Placeres Ocultos es una novela adictiva, emocionante, erótica. Realmente tienen que leerla para conocer a estas mujeres, Emilia, Yaya, Esther, Raquel y Camila. Marta, ¿cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores? Sé que es muy nueva la novela, pero cuéntanos un poco.
Fíjate que prácticamente acaba de salir de cómo se identifican con estas mujeres, porque no importa la época en la que están escritas, porque si son 5 generaciones, estoy hablando de la historia de 5 mujeres en un periodo más o menos de 100 años, pero es más, te puedes reconocer en cada una de ellas en alguna parte, en algo que sentiste, o volteas, tengo una amiga que me dijo, tengo ganas de hablarle a mi abuela, quiero que me cuente su historia, quiero juntarme con ella y saber como mujer qué pasó. Eso a mí me pareció increíble. Tengo otra amiga que hay una pérdida muy importante de un personaje aquí, que ella vive y me dijo, no sabes cómo me hizo voltear a mí a ver esta pérdida, escribir una carta, hacer un ritual como lo hace Camila para poder sanar esa parte. O hay quien me ha referido que lloró cuando estaba en algunas partes del libro. Entonces, eso a mí, como tú ahorita que me decías al principio que te había picado la historia y que estabas leyéndola, para mí esos son como decir, qué padre que bajaron esas mujeres a través de mí, qué padre que hoy puedo escribir este libro de placeres ocultos y compartirlo con otras mujeres, otros hombres, porque creo que son universos que nos unen, porque este libro habla de las emociones, habla sí de la parte erótica nuestra, pero sobre todo del corazón y del alma de estas mujeres, que son las mujeres que te llevamos adentro de nosotros. O sea, yo, como te decía, yo no conocía a mi tatarabuela, no conozco la historia, pero hoy Emilia ya es mi tatarabuela, hoy Yaya ya es mi bisabuela, ¿no? Porque son mujeres que reconozco que también vibro con ellas y que puedo compadecer y que puedo amar, porque lo que vivieron estas mujeres de otras épocas es muy duro, lo que seguimos viviendo las mujeres puede ser muy duro hoy en día, pero también hoy tenemos la posibilidad de verlo, de exhibirlo, de generar cambios. Así es que espero que Placeres Ocultos genere en cada persona que lo lea un pequeño, pues un cambio interno y que diga, ay, quiero sanar mi linaje o quiero acercarme a alguien o hoy encontré esto en mí. Esa es mi mayor apuesta cuando yo escribo y pues espero que Placeres Ocultos llegue a sus corazones, así como me movió el mío, que se los mueva a todos ustedes. Marta, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Pues mira, estoy en Twitter como Marta Carrillo, en Instagram como Marta Carrillo P. Tengo también un podcast dedicado a todo el de despertar de conciencia que se llama Universos y está en todos lados, en YouTube, en Spotify, en iHeartRadio, entonces ahí está. Y pues ya saben que yo siempre estoy abierta a mí, si me escriben y me dicen, yo siempre voy a leer, yo atiendo mis redes, así es que voy a estar al pendiente de ustedes. El libro ya está en todos lados, en las librerías está como ebook y también como audiolibro en la voz de Vanessa Bauche. Así es que pues ahí está el acceso de todos ustedes. Marta, yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? Pues nada más que está hecho con amor y espero que eso produzca en ustedes. Aquí les dejo Placeres Ocultos.